académicos, convenios, proyectos y publicaciones futuras que permitan divulgar y consolidar a la antropología de la alimentación como una subdisciplina antropológica fundamental para comprender las problemáticas socioculturales contemporáneas. Ya la coyuntura que estamos enfrentando hoy en día ha dado cuenta de la relevancia de la dimensión alimentaria, no solo en la salud, sino también en estas dinámicas al interior de la familia y todo lo que estamos enfrentando como sociedad hoy en día. La Academia de la Especialidad, a través del seminario a partir del día de hoy, tendrá una conferencia magistral mensual que se publicará en nuestras redes sociales y de nuestros colegas colaboradores, buscando darle continuidad hasta agosto del 2021. De igual forma, es de nuestro interés construir una red latinoamericana de estudios socioculturales de la alimentación, por lo que la invitación para sumarse al seminario está abierta a investigadores y estudiosos de la alimentación en México, América Latina y en cualquier rincón del mundo ahora gracias a estas plataformas. Por ello agradecemos profundamente el día de hoy la colaboración del doctor Paris Aguilar Piña, pionero en México de los estudios de la alimentación, colaborador cercano del Colegio de Antropología Social, que envió a nacer hace ya 5 años el proyecto de la especialidad en Antropología de la Alimentación en el Colegio de Antropología Social. Su apoyo invaluable es parte de los logros del programa de la especialidad. Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien ha encabezado proyectos como el proyecto de Antropología de la Alimentación allá por el 99, con el que se daba inicio a esta subdisciplina en nuestra área de formación. Ha tenido reconocimientos por parte de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, ha colaborado con el doctor Luis Alberto Vargas en la UNAM, con Igor de Garín, con este proyecto de investigación en el estado de Jalisco también hace ya algunos años, trabajando también en publicaciones en torno a metodologías etnográficas para acercarse al fenómeno alimentario, y que hoy, esta tarde, nos presentará su conferencia titulada La alimentación como un sistema cultural complejo, el caso de la comensalidad en perspectiva histórico-antropológica. El doctor tiene 1 hora para su exposición. A todos los participantes, al finalizar la exposición, a través del chat, podrán hacernos llegar sus preguntas e inquietudes para el doctor Paris, y tendremos un lapso de 40 minutos de intercambio con el doctor para dialogar con él, y al finalizar cerraremos la sesión. Es importante comentarles que se está grabando y que también estará disponible en nuestras redes sociales. El doctor también podrá hacer divulgación de esta sesión para que ustedes la puedan consultar posteriormente al evento. Adelante, doctor. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y particularmente a los colegas del CAS, del Colegio de Antropología Social, y del programa de posgrado y de la propia especialidad. No quiero iniciar antes sin agradecer en verdad profundamente la atención en la invitación de reunirnos hoy para este evento tan bonito, tan interesante, tan importante, además, por lo que Laura justamente acaba de comentar. Y bueno, pues me da mucho gusto, lo reitero, formar parte de esta nueva, este nuevo emprendimiento que lleva a cabo la especialidad, y por supuesto, pues me llena de mucha honra, pues ser el que abre de alguna manera este ciclo de trabajo, y espero que lo que les voy a presentar a continuación sea del interés, del agrado, pero sobre todo de la utilidad de quienes nos están ahorita escuchando y viendo. He de comenzar, por favor, advirtiendo que normalmente las pláticas, conferencias en las que me toca participar, siempre son eh, un poco como de una doble expectativa, ¿no? Pero particularmente por el hecho de que son exposiciones que a veces tienden a ser un poco densas, un poco complicadas por el lenguaje a veces especializado que suele tener las exposiciones que hago al respecto. Pero déjenme decirles que de veras lo hago con mucho cuidado y mucha atención, y normalmente la naturaleza de las ideas presentadas aquí pues son así, son complejas y tienden a ser difíciles de exponer, de explicar, y a mí mismo me cuesta luego a veces mucho trabajo poderlas
exponer. Por lo tanto, pues además de advertencia, pues pido una disculpa porque eventualmente algunas cosas puedan ser poco comprendidas debido seguramente a mi poca como habilidad para poderlas transmitir, pero también les digo que está como abierto el canal para que de alguna manera podamos tener un intercambio, un diálogo para poder como ampliar la exposición de estas presentaciones. Normalmente, por supuesto, quedan muchos hilos sueltos, quedan muchas preguntas, quedan muchos temas a discusión, pero estos espacios tampoco se prestan mucho para ampliar mucho la misma, porque pues son naturalmente de corto alcance, pero bueno, pues la idea es que básicamente pues estamos para eso, ¿no? Para abrir la discusión, la conversación sobre este tipo de problemáticas y sin más preámbulo, pues entonces entro en materia. A ver, me preocupa mucho, es una preocupación personal, profesional, justo lo que Laura comentaba hace un momento y me dio mucho gusto escucharlo, esta necesidad, importancia de consolidar dentro de la escuela antropológica contemporánea y particularmente la escuela antropológica en México, el tema de la alimentación como un objeto de investigación y un objeto de estudio. Para ello, creo que es muy importante, esa ha sido una premisa que ha regido mi trabajo ya por alrededor de 30 años, el meterse con la mayor profundidad posible a lo que desde la antropología se puede entender como el fenómeno de la alimentación. Una de las cosas que es más importante atender es el hecho de que la alimentación no es o no puede ser reducible o reductible a una serie de manifestaciones más o menos caracterizadas por la cultura, lo que sea que entendamos de ello, sino que la alimentación tiene que ser entendida como un objeto o como un problema complejo. ¿Qué significa todo esto? De esto es justamente lo que va a abrazar la conversación que vamos a tener el día de hoy, ¿no? La alimentación como objeto de estudio de la antropología atiende en principio a entender que el objeto general de una perspectiva antropológica de la alimentación tendría que estar ocupada o centrada en aquellas condiciones y procesos de la actividad humana socialmente determinada y significada en relación a los aspectos asociados con la alimentación. Entendida esta como un conjunto de actos sociales, básicamente expresiones culturales, y un conjunto de elementos significativos, determinantes y determinados en el ámbito de los sistemas y procesos determinados por la alimentación o relacionados con la alimentación en tanto acciones sociales. Y este es el concepto más importante que me interesa subrayar, ¿no? Esta capacidad de poder entender la alimentación no solo como un hecho de carácter fisiológico, de carácter, digamos, biológico, con natural a la existencia del hombre como especie, sino en tanto acciones que se desarrollan en el ámbito y en el escenario de lo social, lo que le da sentido en términos de la cultura, en términos de las relaciones de significación a los actos de la alimentación. Y cuando hablamos de la alimentación, no hablamos entonces nada más de los actos consumtivos o de los actos del consumo de los elementos de la alimentación, sino todos aquellos procesos pretéritos, presentes y futuros que se encuentran relacionados con la alimentación. Yo lo he dicho de alguna manera en broma y en serio, que la alimentación es el gran problema de la antropología, no es la cultura, la alimentación, sobre todo porque si no hay alimentación no hay todo lo demás. Me estoy refiriendo en esa clave, ¿no? Es decir, si no hay el conjunto de prácticas sociales y socialmente determinadas relacionadas con la consecución de la solución de las necesidades de alimentarse, que implica desde cómo conseguimos los alimentos hasta cómo los consumimos y luego cómo los excretamos y todas las relaciones que se dan en torno a este tipo de cosas, entonces no habría realmente, la antropología no tendría realmente que objeto de estudio, ¿no? Entonces, es un poco un juego de palabras, pero un juego conceptual, pero sin duda tiene algo de verdad, ¿no? Voy a permitirme compartirles una serie de imágenes que van a acompañar a partir de aquí la exposición.
Permítanme un segundo. Bien. Antes de continuar, perdón, obviamente esta presentación la hago con mucho cariño y mucho afecto, con un homenaje paralelo a mi querido amigo y mi querido profesor Igor de Garín, con quien efectivamente tuve la gran fortuna de, en la etapa última de su vida profesional y su actividad profesional, compartir varios años de trabajo de campo, de experiencias, de afectos, de cariños. Y bueno, pues obviamente quiero hacer este paréntesis en homenaje a mi estimado Igor de Garín, que en el 2018 falleció y que pues ha dejado evidentemente un legado muy importante en la tradición mundial de los estudios sobre alimentación y cultura, y me da mucho gusto finalmente poder presentar esta imagen y hacer este breve homenaje a Igor, con quien tuvimos muchas experiencias muy interesantes en el trabajo conjunto. 2019 teníamos la intención de trabajar bueno, estuvimos trabajando en la planeación de un homenaje a Igor para que 2020 fuera el año en el que se realizara, pero bueno, pues ya, todo esto no nos permitió avanzar en ese proyecto. Nunca es tarde y estamos pensando que posponerlo va a ser algo necesario o es algo necesario, y eventualmente en algún momento de estos podremos retomar ese proyecto para buscar el conjunto o la conjunción de los colegas a nivel internacional, quienes lo conocieron y fueron muchos, para que apoyaran y se unieran con nosotros a este homenaje que queremos hacer. Por lo pronto, pues mi interés personal siempre ha sido, a partir de entonces, hacer esta pequeña mención, ¿no? Bueno, regreso. En síntesis, entonces, para la antropología, la cultura de la alimentación representa, propiamente dicho, el objeto por comprender, y la antropología de la alimentación sería, o podríamos entender por ello, al conjunto de estrategias, métodos y herramientas utilizados para el estudio de la cultura en el contexto de la alimentación. Algunos conceptos generales están ustedes viendo ahorita en la imagen presente, y me interesa nada más aquí desarrollar dos ideas. Una, la alimentación para la antropología eh, debe ser visto naturalmente como un fenómeno transcultural y transhistórico, y que comprende actos que son simultáneamente acciones de consumo y acciones de producción. La alimentación no puede ser vista para la antropología solo como actos de consumo, sino también como actos de producción de manera simultánea. Esto desde una perspectiva fundamentalmente material, desde una materialista. Desde una perspectiva simbólica, son actos en donde simultáneamente se están reproduciendo las condiciones de la propia construcción imaginaria social a través de este círculo, esta suerte de bucle recursivo que va a comprender a la alimentación como fenómeno, repito, transcultural y transhistórico, es decir, atraviesa a todos los fenómenos de la cultura humana, está presente y es condición de los fenómenos de cultura humana, y al mismo tiempo ha sido así y será a través de toda la historia de la humanidad, desde el proceso de hominización, desde que los hombres se volvieron hombres, y desde antes la alimentación fue acompañando de alguna manera esos procesos de construcción, transformación cultural que fueron derivándose en lo que hoy conocemos como la cultura humana en su totalidad. Entonces, esta visión tan general, este concepto general, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para la antropología la alimentación, vuelvo a repetir lo que dije al principio, no puede ser reductible a una expresión estrictamente naturalista, estrictamente biologicista y mucho menos estrictamente clínica, ¿no? Es decir, no podemos entender o no podemos ver desde una visión antropológica solo esos aspectos muy concretos de la expresión humana de la alimentación, sino que tiene que ser visto en esa doble perspectiva. Ya habíamos dicho que la cultura de la alimentación son aquellos fenómenos culturales derivados del acto alimentario en tanto acciones sociales, esto es muy importante, y luego la antropología de la alimentación como la disciplina encargada de proporcionar las perspectivas, las herramientas, es decir, la epistemología concreta
y completa de un estudio como tal. No hay, he de advertir, por favor, una subdisciplina formalmente reconocida en la disciplina antropológica a la cual podamos denominar antropología de la alimentación. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda existir, es decir, simplemente es que me parece que las escuelas antropológicas en general, en el mundo entero, no han desarrollado todavía de manera robusta un conjunto de elementos epistemológicos y conceptuales y teóricos y de método que permitan como consolidar esta perspectiva, ¿no? Por eso los esfuerzos que hace la especialidad desde la Universidad Autónoma de Puebla, sin duda se vuelve un esfuerzo muy importante de reconocer y de subrayar, ¿no? Bueno, pero la antropología tiene una serie, o establece una serie de relaciones finalmente también en este tema, en torno a este tema, a distintos niveles y con distintos campos disciplinarios. Es una característica muy particular, no solo del tema, sino de la perspectiva disciplinaria en sí misma, ¿no? Estos diálogos disciplinarios se relacionan en un primer momento, en un primer orden, en una relación inmediata con las disciplinas o subdisciplinas de la antropología, ¿no? Quienes fuimos formados en la Escuela Antropológica Nacional reconoceríamos por lo menos 7 ámbitos disciplinarios, y en otras escuelas, pues 5, 4, dependiendo. Pero bueno, a final de cuentas, la antropología en sus distintas dimensiones o en sus distintas ramas de comprensión de los objetos de estudio, establecería entonces a través de los estudios de alimentación y cultura una relación de primer orden con estas distintas disciplinas o subdisciplinas de la antropología, ¿no? La antropología social o cultural, la antropología física, la lingüística antropológica, la etnohistoria, la etnología y la historia. Y al mismo tiempo una serie de relaciones de segundo orden que estarían muy determinadas por la vinculación que la antropología establece. Ahora sí, hablando de una antropología de la alimentación, y subrayo que es de la alimentación, ¿eh? No es antropología alimentaria ni nada por el estilo, es de la alimentación porque es la preocupación por la observación de los fenómenos vinculados con la alimentación, como lo he dicho, sociales, perdón, vinculados con la alimentación, como lo he dicho al principio, ¿no? Entonces, en estas relaciones de segundo orden, la antropología va a tener digamos, una cercanía casi natural con campos disciplinarios que estarían centrados en la relación sociedad-naturaleza, ¿no? En este esquema que le estoy presentando ahorita, el primer nivel de este segundo orden de relaciones estaría directamente vinculado con áreas como la botánica, la zoología, la nutrición, la etnografía, la etnología misma y la semiótica, porque serían como los campos de salida para poder interactuar con otros espacios disciplinarios y generar de esta manera nuevo conocimiento. Pongo un ejemplo. Aquel interesado en los aspectos sociales y culturales de las prácticas de obtención de animales acuáticos, por ejemplo, tendría que establecer una relación directa con la botánica, con la zoología, para poder establecer cómo, a través de principios que se establecen o se han establecido por estas dos disciplinas en particular, encontraría campos de fortalecimiento para la comprensión de la razón por la cual ciertas especies en ciertos lugares son aprovechados por ciertas culturas para formar parte de la alimentación. Entonces, este esquemita lo que busca ilustrar es justamente cómo, dependiendo de los intereses del investigador y dependiendo de las prioridades en las preguntas de la investigación, esta antropología de la alimentación establecería una serie de relaciones de primer orden inmediatas con estos campos disciplinarios que le permitían de modo directo y natural generar nuevo conocimiento. Pero eso no significa que solo sean estas las relaciones que se establecen de manera, estas serían las naturales inmediatas, digamos, ¿no? Pero habría otro conjunto de relaciones que tendrían que ver con campos disciplinarios todavía más amplios, como por ejemplo, y muy diferentes incluso, ¿no? Como pueden ser la demografía, la geografía, la economía, la sociología y particular énfasis quiero hacer en la historia, ¿no? Sobre todo por las dimensiones, hablando de esta dimensión transhistórica de la que hablábamos en la sesión en la exposición anterior, en la diapositiva anterior, comprender los procesos de la dinámica de los cambios
culturales asociados con la alimentación es parte de esta vinculación con la disciplina histórica que nos permitiría comprender cómo se van diferenciando, expresando y construyendo las diferentes perspectivas sociales y culturales respecto a ciertas preferencias. Justo el ejemplo que voy a poner en la segunda parte de esta exposición tiene que ver con esta relación entre la historia y la antropología en términos disciplinarios, pero en términos interpretativos como un diálogo interdisciplinario se va a expresar necesariamente en una lectura mucho más compleja y mucho más interesante y enriquecedora para comprender desde distintas dimensiones y perspectivas los cambios en las modalidades de la alimentación humana en su dimensión social y cultural. Hay que tomar en cuenta, por favor, que el modelo del que estamos hablando es un modelo descriptivo. ¿Eso qué significa? Es un modelo que lo que busca es tener elementos estratégicos y elementos conceptuales de método, una epistemología completa, digámoslo así, para conocer el fenómeno alimentario. Una de las cosas que carece la antropología en general y particularmente quienes nos hemos dedicado a este campo de la antropología de la alimentación es la falta de herramientas para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Normalmente tenemos que recurrir o hemos recurrido como una especie de naturalización de la ausencia a disciplinas que han trabajado desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva de política pública, los problemas de alimentación. Y entonces estamos muy preocupados por el tema de la seguridad alimentaria, estamos muy preocupados por el tema de la obesidad y el sobrepeso como problemas epidemiológicos, pero no nos preguntamos cómo es que llegamos a esas circunstancias, a esos momentos en la historia de la humanidad y justamente el hecho de que podamos describir, conocer el hecho, nos permite entender en distintas dimensiones, tanto la etnográfica como la histórica, los procesos de construcción de esas manifestaciones o expresiones. Yo no digo, quiero hacer un paréntesis, yo no digo que no sea de interés el tema de la epidemiología de la alimentación, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la obesidad, del sobrepeso, etcétera, etcétera. Claro que sí, y pueden formar parte, por supuesto, de nuestras preocupaciones, pero no desde las perspectivas desde las cuales se construyen naturalmente estas problemáticas, ¿no? Sí, porque todos estamos en un campo que nos es desconocido, con el cual no tenemos una formación ni un diálogo posible, o al menos que se pueda desarrollar y abrir de una manera muy productiva. Y entonces terminamos haciendo y recurriendo básicamente a los mismos modelos, entre comillas, explicativos, sin antes comprender el fenómeno en sus distintas dimensiones. Entonces, el modelo descriptivo que estamos planteando y que estamos proponiendo desde hace mucho tiempo, lo que busca es dar cuenta de cómo se expresan los referentes empíricos y operacionales y cuáles son las condiciones de desarrollo del fenómeno de la alimentación, fundamentalmente para tres cosas en concreto. La primera es una cuestión de eliminar prejuicios, ¿no? En el desarrollo del conocimiento sobre las prácticas, eh, eh, digamos, estructurales vinculadas con la alimentación en tanto acto social. Eh, por ejemplo, reducir al asunto de las preferencias alimentarias a un problema de búsqueda de vano prestigio, por ejemplo, de suponer que los alimentos son consumidos o preferidos porque eh, implican la incorporación de ciertos prestigios que nunca explicamos por qué llegan allí ni cómo se construyen, pero que asumimos que como los alimentos son portadores de prestigio, entonces, por lo tanto, es importante entenderlos per se. Entonces, yo digo, estos son en cierto modo como prejuicios generales que incluso la propia antropología se ha encargado de divulgar y diseminar, ¿no? No nos ocupamos de los procesos de desarrollo cultural, de cómo es que, por ejemplo, en los objetos inanimados, como los propios alimentos, es posible que exista o no exista cierta estigmatización o cierta impresión cultural que los puede asociar con cierta obtención de estatus o no. Yo digo que esas son todavía preguntas por hacerse y no respuestas por plantear como falsas preguntas, ¿no? Entonces, la primera es eliminar estos prejuicios y tratar de entender el fenómeno en sus múltiples determinaciones. La segunda
condición fundamental es la posibilidad y necesidad de sistematizar el desarrollo del conocimiento sobre la diversidad cultural, de las prácticas asociadas a la alimentación y a su dimensión espacial y temporal. Otro prejuicio que traemos los antropólogos cargando desde hace mucho tiempo es que todo, voy a decirlo así, que todo lo viejito fue mejor. O que todo lo que se hace fuera del ámbito de la sucia estructura moderna y urbana industrial es bueno y lo que se hace dentro de esta es completamente malo. Entonces, se trata de entender sistemáticamente cómo es que cómo es que hay ciertas prácticas, por ejemplo, que se pudieron haber documentado y desarrollado en pasados remotos o no, pero que en la actualidad ya no necesariamente cumplen, vamos a decirlo así, los criterios bajo los cuales fueron producidos en cierto contexto y lugar en términos culturales. Y entonces hay cambios naturales, cambios que se dan a través del desarrollo, forzosos o no, pero son cambios que se asumen, lo más importante es que se integran y se asumen al sistema de alimentación de una comunidad y entonces pasan a formar parte, a querer o no, de esas prácticas. Sin entrar en detalle, voy a hablar solamente del ejemplo de Coca-Cola y Coca-Cola en México, ¿no? Coca-Cola es un elemento que tiene como todas las ambivalencias, ¿no?, posibles y por haber en un alimento. Es el peor alimento, pero es el más integrado a la cultura, no solamente urbana, sino rural de la población mexicana, casi en todo el territorio, sin atreverme a decir que en todo el territorio. Pero la Coca-Cola no tiene una gran profundidad histórica en el desarrollo de la cultura en México. Realmente la tuvimos en el país hasta hace muy poco tiempo, realmente, ayer, para ser más exactos, ¿no? Y de ayer a hoy la hemos integrado, incorporado, y por favor levante la mano el que me diga si últimamente, bueno, últimamente no, digamos, del 19 para atrás, ¿había ido a alguna fiesta, primera comunión, boda, 15 años, borrachera, de amigos, en donde la Coca-Cola no estuviera presente por necesidad? ¿No? Esto no es necesariamente malo ni necesariamente es bueno, pero necesitamos sistematizar la organización de los conocimientos y el desarrollo del conocimiento para poder entender cómo estos fenómenos se van incorporando, se van rechazando, se van integrando a la lógica consuetudinaria de las prácticas de alimentación en las distintas culturas. Entonces, tenemos la desprejuiciación, perdón por el barbarismo, de estas estructuras de las que hablábamos. Tenemos una necesidad de sistematizar los conocimientos y, en tercer lugar, y esto muy importante y muy ad hoc con lo que comentaba Laura en la introducción, el desarrollo de una epistemología, así en términos de la teoría del conocimiento, desde la disciplina antropológica de los estudios de la cultura asociada a las prácticas de la alimentación. Se entenderá pues hasta aquí que cuando hablamos de alimentación, otra vez no estamos hablando solamente de esta expresión de consumo, de las cosas que se comen, sino del por qué se come lo que se come. Muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir hoy. Creo que la antropología de la alimentación no puede desarrollarse para seguir diciendo lo que hay. La antropología de la alimentación tiene que desarrollarse para poder aprender y poder comprender, sobre todo, cómo es que las cosas que existen llegaron a ser lo que son, ¿no? La antropología en general, de hecho, no está para decir cómo son las cosas, sino para decir cómo las cosas han llegado a ser lo que son. Lo mismo aplica para el fenómeno de la alimentación. Y entender esta preocupación es fundamental para comprender la importancia de la antropología en los estudios de la alimentación. Es entender procesos, es entender condicionantes, determinantes, particularidades históricas de las expresiones, lo que significan hoy los alimentos, aunque se les llame del mismo nombre, no necesariamente significaron lo mismo, así como sistemas de significación, como sistemas simbólicos, hace 100, 200, 300 años, en el caso de que existiesen hace tanto tiempo, ¿no? Pensar, por ejemplo, que jalar de un tirón lo que consideramos son las grandes riquezas de la llamada alimentación prehispánica para incorporarlos a un mundo que ya no es en lo absoluto ni por condición ni por situación el mundo de hace 500 años,
pues es, por decirlo decente, ingenuo, ¿no? Y no me hagan ser indecente porque entonces uso otra palabra, pero digamos que sí resulta ingenuo de pronto querer hacer esta retroacción, cual si sin filtros, sin ninguna consideración de las diferencias y las modificaciones que en el panorama histórico, económico, político, geográfico, cultural, en una palabra, se han dado para poder llegar a ser lo que son hoy, ¿no? Y entonces de esto está llena la antropología en la actualidad, y la antropología en México no está salva de ello, está llena de este tipo de lugares comunes y de apreciaciones. Y digo, yo creo que moverse en función de estas tres necesidades radicales y fundamentales para generar una nueva epistemología de los estudios sobre alimentación desde la antropología enriquecería de gran manera el conocimiento, el nuevo conocimiento sobre viejas prácticas o nuevas prácticas en el ámbito de la alimentación. La, perdón. Ya. La alimentación entonces y la cultura establecen, y esta es una primera consideración, ahora sí ya de carácter epistémico, como dos grandes niveles de relación para su comprensión en términos descriptivos. Lo primero es que es una relación sistémica, yo te voy a explicar cada una de ellas, una relación sistémica y una mecánica procesual, y de lo que se trata es dar cuenta de la importancia que tienen tanto la dimensión sincrónica como la dimensión diacrónica en las prácticas de la alimentación. Paso a explicarlo primero. A ver, cuando hablamos de la alimentación como sistema, estamos diciendo que es una práctica que está vinculada, multirrelacionada, de manera compleja, con prácticamente todas los elementos de la vida social y cultural, eh, por naturaleza. Entonces, en esa lógica, lo que es muy importante acercarnos en términos metodológicos para comprender, para iniciar el acercamiento a la comprensión de los fenómenos de alimentación es la distinción de los elementos que forman parte de ese sistema, que en una primera aproximación muy genérica podríamos dividir en dos grandes componentes, ¿no? Aquellos de carácter subjetivo y aquellos de carácter objetivo. Es decir, todos aquellos elementos que corresponden directamente a la eh, naturaleza social, entendidos como componentes subjetivos, y todos aquellos que pertenecerían, digamos, a la naturaleza objetivo, material, técnica y tecnológica que le dan sentido y naturaleza a la alimentación como relación, ¿no?, entre componentes. Decirlo grosso modo, es decir, todas aquellas expresiones que están contenidas en las subjetividades que se relacionan con la identificación de un objeto determinado, de una práctica determinada, de una técnica determinada, en relación con los cacharros, las técnicas, las instrumentalidades que hacen ser a ese elemento en particular un alimento como tal. Y en esta lógica sistémica, fíjense algo muy importante que hay que distinguir aquí, es cómo la sociedad registra o establece los inventarios y que naturaliza a estos elementos como parte del sistema de alimentación. Así, ¿por qué hay ciertas comunidades, en ciertos lugares, donde ciertas prácticas de alimentación son completamente permitidas, admitidas, solapadas, desarrolladas, y cómo esas mismas pueden no serlo en otros campos, en otros ámbitos culturales, en el mismo momento y en el mismo espacio, ¿no? Entender esta lógica de cómo se construye la identidad de lo que es alimento y no es alimento, es cuál es el origen, es preguntarse por el origen de la significación de aquellos elementos, instrumentos, técnicas, recursos que se incorporan socialmente y pasan a formar parte de un sistema de alimentación complejo, ¿no? Porque eso le da finalmente su naturaleza, le da su particularidad, explica su especificidad.
Explicar su especificidad significa comprender las determinaciones que lo hacen ser lo que es en el contexto social en el cual se dan, ¿no? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano? No los veo, pero vamos a hacer un ejercicio imaginativo. Levanten la mano todos aquellos que serían capaces de comerse el pescado podrido, ¿no? Bueno, pues yo soy muy malo para la memoria y no me acuerdo los datos, pero hay culturas en la Europa del norte donde hay toda una industria del pescado en descomposición y que resulta para los comensales toda una experiencia gustativa, ¿no? ¿Por qué una cosa como esa se da? Tiene que ver, son preguntas, tiene que ver con la idea, por ejemplo, de asumirse el más macho de todos porque se puede comer un pescado en descomposición. Mm, Puede ser un elemento de la explicación, pero no es reductible a ese hecho, ¿no? Hay toda una tradición técnica, porque fíjense lo que significa el dominio de los procesos de descomposición de los alimentos. Ese fenómeno es muy interesante también este, eh, cómo este manejo de los procesos de descomposición se han desarrollado en función de proveer a los hombres de seguridad, lo que llamarían ahora seguridad alimentaria en distintos momentos de los procesos de descomposición de los mismos alimentos. Y el caso que le estoy explicando del pescado tiene que ver con este dominio técnico de los procesos de descomposición del pescado, donde todavía te lo puedes comer sin que necesariamente sea un producto nocivo para tu reproducción individual y la reproducción social. Entonces, todo este tipo de cosas son las que se están construyendo y deconstruyendo en la lógica del sistema de alimentación como elemento fundamental de la reproducción social. Decía yo, en un primer momento se da esta lógica sistémica y esto hay que tenerla claro porque un primer elemento de la estrategia descriptiva es reconocer los componentes. Y el segundo momento de la parte metodológica es comprender la mecánica y la dinámica de cómo se relacionan estos elementos a través del proceso de la alimentación. Hay una categoría que Michel Desserteau desarrolla en su texto sobre la invención de lo cotidiano, que es el de las combinatorias operativas. Este concepto de combinatorias operativas que ustedes pueden ver en el cuadro de abajo, parte superior, es, digamos, el concepto o el instrumento y la estrategia epistemológica para poner en relación los elementos simbólicos, los elementos instrumentales y materiales que están desarrollándose y moviéndose dinámicamente en la lógica del proceso de la alimentación. Este proceso de alimentación, y decíamos, tiene un movimiento. Es decir, es muy importante entenderlo en su dinámica y esquemáticamente yo he propuesto esta idea de que el proceso de alimentación es una práctica recursiva, es una práctica de un bucle recursivo que permite a los seres humanos individuales y colectivos garantizar su reproducción social. En este bucle recursivo no hay una lógica repetitiva nada más. Esa lógica repetitiva lo que establece es el cambio de cualidad subjetiva de un sujeto que va cumpliendo cada proceso en el transcurso de un día, en el transcurso de la semana, en el transcurso de su vida, ¿no? Es decir, aunque ustedes no lo puedan notar, ustedes cuando resuelven el problema de su alimentación todos los días, en los momentos en los que acostumbren a hacerlo, en realidad no está haciendo otra cosa sino transformar la ontología de su ser, su existencia propiamente, su trayectoria ontológica, garantizando una condición fundamental de vida sin la cual no podrían hacer otras cosas, como es resolver su hambre. Es decir, resolver su hambre es más allá de una práctica de necesito comer, es una práctica consciente en donde lo que se está jugando es la garantía de la reproducción individual y la reproducción social. Y es muy importante verlo en las dos dimensiones, no solo en la noción individual. Y ese bucle recursivo, solo por una cuestión sistemática de organización y una cuestión didáctica, es importante ubicarle un principio. No es que haya un principio y un fin obligado, pero solo para fines, digamos, de aprehensión del modelo, yo he propuesto que
el ciclo comienza cuando aparece la necesidad de alimentarse, ¿no? Cuando aparece propiamente el replanteamiento de la necesidad fisiológica, social, de alimentarse con algo, con alguien. Luego los procesos generales de concepción que le son consecuentes, los procesos de obtención, el procesamiento y el consumo para dar inicio a un proceso distinto cada vez. Entonces, esta lógica de la dinámica y la mecánica del proceso de alimentación es lo que la etnografía de la alimentación estaría en condiciones y en capacidades de poder registrar y poder capturar, ¿no? Como el hecho esencialmente, la alimentación como un hecho esencialmente social, porque en cada uno de estos momentos o etapas del proceso de alimentación hay una interacción entre estos elementos simbólicos y estos elementos objetivos instrumentales de los que hemos estado hablando, técnico-instrumentales de los que hemos hablado. El espacio empírico en donde se pueden observar la distinción y la actividad de cada uno de estos elementos es, sin lugar a dudas, el proceso de la alimentación. Voy a dejar ahí la explicación de carácter teórico-conceptual y voy a pasar a explicar cómo en un tema muy particular como es el tema de las comensalidades o la comensalidad, se pueden aplicar estos elementos de comprensión. Y para no extenderme mucho, me voy a tomar la libertad, por favor, de leer 3 paginitas muy breves que responden a las preguntas que, bueno, intentan delinear elementos para responder a las preguntas. Responder a las preguntas que se plantean es toda una misión y no pretendo, obviamente, con la lectura responder a todas ellas, pero para sí ilustrar por lo menos la complejidad del razonamiento y de las pesquisas histórico-geográficas, etnográficas, culturales y sociales a las que hay que meterse para poder comprender, por ejemplo, un problema muy particular que para mí ha sido muy interesante abordar en los últimos años, que es el tema de la construcción social de la comensalidad, ¿no? La comensalidad, que aparentemente es un asunto que no tiene, digamos, mayor complejidad. ¿Por qué? Pues porque es la relación comunitaria social, implica una relación comunitaria social de interacción e integración social para el consumo de los alimentos y por lo tanto, por eso entonces debe considerarse como una práctica cultural, pues es mucho más que eso. Yo he encontrado que es mucho más que eso y espero que en este breve ejemplo y en esta breve explicación muy simplificada, muy reducida, pueda acercarme a mostrarles la complejidad que implica algo como esto, ¿no? Comprender esa variabilidad de la expresión a propósito de las variaciones en las condiciones económicas, políticas, culturales, geográficas que han moldeado los actos culturales asociados con las configuraciones distintas o diferenciadoras de las diferentes formas de comensalidad a través de la historia moderna de Occidente, representa todo un reto en esta lógica de un acercamiento histórico-antropológico al tema de la alimentación. Yo plantearía 3 preguntas para plantear esta cuestión de la comensalidad como un problema. Primero, ¿qué es lo que varía y qué es lo que se mantiene constante en las prácticas y expresiones de la comensalidad como prácticas sociales, es decir, como prácticas significadas socialmente? La segunda pregunta sería si las variaciones en estas condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en distintos contextos, tanto culturales como sociales, han incidido en las formas históricas de la comensalidad, es decir, si esto ha incidido en que la comensalidad tenga expresiones y formas distintas a través del tiempo. Me estoy refiriendo a la cultura en Occidente, por favor. Y luego, ¿qué caracteriza a las diversas formas de la comensalidad en el mundo moderno en particular? Y esta es la pregunta que de hecho inició toda esta discusión sobre el tema de las comensalidades. He de decirles, por favor, que lo que les voy a leer y lo que les voy a platicar no es todo lo que se ha trabajado, lo que he trabajado, ni a las conclusiones a las que he llegado sobre el tema de la comensalidad. Por cierto, un pequeño comentario comercial. El año que entrante, por ahí de enero, febrero, sale publicado un artículo sobre este asunto en la revista Cuadernos de Nutrición, que tuvieron a bien aceptarlo para su publicación y aparecerá en los primeros números del año 2021. Y me va a dar mucho gusto porque es un tema
que traigo pendiente desde hace mucho la publicación de algunas cosas sobre él, ¿no? Bueno, paso a hacer la lectura y con esto cerraría mi exposición. Tomando en cuenta las tres preguntas que acabamos de hacer acerca de esta variabilidad histórica, de las condiciones, de las expresiones, eh, 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 paso a leer lo siguiente, ¿no? Una visión más o menos cómoda de la antropología y la historia de la alimentación ha centrado su atención en las formas históricamente registradas y etnográficamente registrables de la comensalidad como acción social, es decir, como reservorio de códigos y sistemas de significación que han modelado una forma de comportamiento ante lo comestible a través de una fracción de la historia de la cultura occidental. Dicho vocablo se deriva del verbo comer dere, comer compartiendo. Sin embargo, este sentido semántico no necesariamente alude a la connotación que con el paso del tiempo ha adquirido, lo que significa que la relación del sujeto social con la obtención, producción y consumo de alimentos se ha modificado radicalmente a lo largo de la historia de la modernidad y por buenas razones. Sin embargo, y esto lo digo yo ahorita, un paréntesis, es muy importante definir cuando hablamos de modernidad, de qué modernidad estamos hablando. Para Alan Turing y para Bolívar Echeverría, el concepto modernidad puede rastrearse con el nacimiento del racionalismo del siglo XVII para uno o con el mercantilismo europeo surgido de modo principal, pero no solo, en el Mediterráneo de los siglos XII al XIV. Entre estos aspectos que influyeron en la economía, la política, la vida social y cultural del área, destaca una característica fundamental que consistió en definir las primeras tendencias de la civilización occidental hacia la universalización de los mercados locales y regionales y con ellos la caracterización de una forma muy concreta del valor de uso, la universalización del sistema de necesidades y la lucha por la creación y circulación de sus respectivos satisfactores. Este novedoso sistema económico detonó naturalmente infinidad de procesos regionales, locales y domésticos que reconfiguraron sin duda la idea del consumo en el occidente de la época, alcanzando a lo largo del tiempo y de modo natural, entre comillas, al mundo no occidental, Asia, África y más tarde América. Casi 6 siglos después, otro fenómeno de dimensiones globales volvería a redefinir todos los aspectos de la vida moderna y de la economía mundial. Si el mercantilismo puso en las manos de un consumidor universal los satisfactores mediante la garantía del tráfico universal, entre comillas, de las mercancías, la revolución industrial, detonada en el siglo XVIII y encarnada y profundizada en el XIX, pondría otra condición fundamental, la garantía potencial de la producción material de valores de uso infinitos, mercancías, para satisfacer necesidades infinitas. Léase, por favor, necesidades relacionadas con la alimentación. La complejidad del mercado surgido en la modernidad europea occidental genera una segmentación y multiplicación de todos los procesos de creación de necesidades, producción y consumo. La revolución industrial, además, los hiperespecializó, diversificó y los mundializó real y materialmente. A diferencia de la mundialización mercantil, que comprendía fundamentalmente el mundo de la Europa continental y un poco hacia Medio Oriente y Oriente, esta mundialización real y material es planetaria la que plantea el mundo industrial, ¿no? El capitalismo industrial. La comensalidad dejó de ser un acto social, colectivo, y se transformó en un acto especializado en el consumo individual, centrado no en la escasez de la producción de alimentos, sino en el disfrute distanciado, enajenado de trabajo pretérito como proceso de producción colectivo, donde la diversidad de producciones culturales y técnicas previas se diluyeron en el disfrute egoísta del propietario privado, cuyas virtudes económicas, es decir, dinerarias, hicieron posible el desapego de la ingente necesidad de obtener y procesar los recursos para garantizar su alimento cotidiano y le permitió fijar su atención en el acto que percibió y significó como el más placentero del proceso, el consumo. Por fin, el comensal estuvo en condiciones de ensuciarse las manos solo para llevarse el platillo a la boca y darse a la tarea, por ejemplo, de inventar, entre comillas, en la Italia del Renacimiento, la servilleta como instrumento indispensable de su mesa. El comensal ya no se manchaba las manos para cazar, procesar su alimento, sino solamente para consumirlo. Y esto dio pie, digo yo, a una sofisticación muy particular de las maneras de la mesa, que es la invención de la servilleta. Esta comensalidad está sostenida no en la acción social colectiva encaminada a superar la escasez, sino en la sobredeterminación del goce y el disfrute. En términos de Baudrillard, reintegración del orden simbólico. Constituye en la relación hombre-alimento una forma de expresión de la condición natural del imaginario burgués, por extensión condición del hombre moderno.
ser objeto de servicio a fin de sumergirse en el disfrute egoísta de un momento aislado del complejo y diverso proceso de producción previa destinada a garantizar su cotidiana manutención. El manifiesto hedonismo y ciberitanismo del acto del consumo de alimentos del sujeto social en la modernidad es expresión nítida de toda una construcción social y cultural, civilizatoria en general, desarrollada e interiorizada a lo largo de más de 8 siglos de historia. Esta circunstancia, y con esto termino, produce un consumidor que es sujeto activo de la depredación del medio ambiente, que demanda al sistema del mercado cantidades y cualidades en los alimentos no vistos antes en la historia de la humanidad, acción que transforma de modo radical no solo el medio, sino las especies que lo habitan. Y con esto cerraría yo mi intervención y daríamos paso a una ronda, si ustedes gustan, de comentarios, preguntas y sugerencias para entonces terminar mi participación. Les agradezco mucho la atención y gracias por la tolerancia, ¿no? Entonces estoy para platicar. No te alcanzo de escuchar yo, Laura. Listo, doctor. Muchas gracias por su participación, doctor. Sobre todo, precisando estos elementos metodológicos, epistémicos de una etnografía de la alimentación, ¿no? De qué caracteriza el objeto de estudio de una antropología de la alimentación, y con estas preguntas en torno a la comensalidad o a las comensalidades hoy en día, ¿no? No solo, y escuchándolo, reflexiono en el mundo contemporáneo, yo, que sería como la primera pregunta para abrir la sesión en lo que nuestros participantes nos hacen llegar sus preguntas por medio del chat. Reflexionaba yo, bueno, si bien una antropología de la alimentación debe ayudarnos a reflexionar cómo es que las cosas llegaron a ser lo que son, y conectándolo con esta idea de la comensalidad, el mundo contemporáneo se ha transformado a partir precisamente de este capitalismo voraz que llevó a que la familia incorporara otros medios de interacción, sobre todo cuando tanto la madre como el padre salen del núcleo familiar, y esto incide en las comensalidades. ¿No? Por un lado, en la forma de acceder al alimento por parte de las familias, ¿no? La madre ya no está en casa para ser ese vehículo que transforma, prepara y ofrece el alimento, que condensa saberes, que hereda saberes también, cómo es esta figura de la madre tiene que vincularse a otros espacios culinarios como la fonda, la cocina económica, etcétera, etcétera, para garantizar la comida en casa. Y luego eso también, cómo va a modificar el vínculo con los alimentos y con las relaciones sociales que precisamente el acto de comer juntos teje en familia. ¿No? Hoy en día niños y jóvenes comen solos, a veces la madre deja la comida sobre la estufa, a veces hay que hablar y pedir los tacos, las tortas, etcétera, ¿no? ¿Y eso qué impacto tiene precisamente en la configuración de las relaciones sociales al interior de la familia, ¿no? Que creo que es algo que está explorado poco y que tiene que ver precisamente con cómo el alimento industrializado, lo precocido, lo saborizado, lo que acelera los procesos para garantizar la comida, se fueron introduciendo en la lógica cotidiana, por ejemplo, de la comensalidad cotidiana en México. Tienes razón, es decir, poco pensada y poco trabajada en México, a no ser a nivel de estadística para generación de política pública, pero a nivel de comprensión del fenómeno, sí poco estudiado en México, pero tampoco es que es tan grave, porque sociedades como la sociedad norteamericana, al contrario de nosotros, tiene una gran experiencia, un vasto conocimiento de este proceso. Precisamente el desarrollo de toda una industria, no solamente de alimentos, sino toda una industria técnica e instrumental de modificación de las formas de la comensalidad y de los procesamientos de alimentos, fueron la respuesta que tuvieron ellos justamente a la integración de la mujer como otro valor económico adicional al del hombre.
¿no? Cuando se vuelve fuerza de trabajo, cuando se integra en la posguerra y durante la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la mujer a la fuerza productiva de los Estados Unidos, es que se da justamente todo este desarrollo del que tú estás hablando. Y también otro paralelo que es muy importante, el desarrollo de la apertura de los caminos, las carreteras, que también fue muy importante para agilizar toda la circulación y distribución de los elementos que formaban parte de la alimentación de esta sociedad. Y la respuesta fue la comida rápida, la respuesta fue la soda express, la respuesta fue la cocina y los instrumentos que facilitaban y simplificaban procesos que antes eran complejos, tardados, incluso algunos peligrosos, y que carecían de cierta seguridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente todo esto se dejaba ya en manos, pues, de población que no tenía el conocimiento ni las habilidades de las amas de casa, lo que quieran que entendamos por ello, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en México pasamos un periplo muy similar. A nosotros nos tocó vivirlo justamente entre la década, mucho más atrás o mucho más tarde que la sociedad norteamericana. La mujer se integra al espacio productivo en México ya entrada de la década de los 60, la década de los 70 y 80 fue el espacio en el que ya definitivamente esta integración se dio y obviamente gran parte de los sistemas de producción y de elaboración de alimentos a nivel doméstico se trasladó dependiendo del estrato social, se trasladó a un segundo responsable que podía ser desde un familiar, un ayudante, ¿cómo se llama? Un trabajador doméstico o trabajadora doméstica, o bien en los casos en los que no había esta posibilidad, como fue el caso de mi propia familia en mi infancia, a mí me tocó vivir esta situación, trasladaba a la irresponsable voluntad de los hijos que quedaban completamente, digamos, abandonados tanto por parte de padre como por parte de madre. Y eso generó también, de alguna manera, pues diversas maneras de resolver y atender ese asunto, ¿no? De la alimentación. eh, pues obviamente ahí pesaba mucho el bagaje, pesaba mucho las posibilidades económicas de poder obtener variedad y diversidad de recursos para la alimentación cotidiana y sobre todo la capacidad de los que se quedaban al mando para poder realmente producir un alimento comestible, lo que sea que entendamos por eso, ¿no? Yo podría contar aquí 10 anécdotas de lo que yo me comía cuando era joven o que mis hermanos comían cuando éramos jóvenes, pero no le va a gustar a nadie cuando empiece a describir los ejemplos. Pero tenía que ver mucho con las habilidades que se desarrollaban, ¿no? Pero está muy vinculado justamente con esta serie de condiciones que luego los adultos que hoy somos, de aquella época, arrastramos en términos de vicios, en términos de prácticas y en términos de formas de integrarte al tema por ejemplo, hablando de comensalidades, de la práctica de los usos de la cocina, por ejemplo, ¿no? No solamente en términos de lo que significa la degustación de los productos o platillos, sino simplemente la integración técnica a la cocina es en sí mismo un proceso cultural muy importante, muy generaciones nos tocó vivir y que lo tuvimos que hacer chueco derecho, ¿no? Efectivamente, doctor. Y otra línea interesante, ¿no? De indagación etnográfica. Aquí en el chat tenemos ya una pregunta de María Esquivel. En su concepto epistemológico de la alimentación, el carácter del sujeto como individuo respecto a su objetividad y subjetividad, ¿de qué manera sería descrito? Bueno, a ver, en el modelo se presenta como es una perspectiva de cómo desarrollar el conocimiento sobre los aspectos de la cultura y la alimentación. A nivel de modelo, lo que hay que distinguir es las dimensiones, no tanto de, digamos, el sujeto en tanto objeto y sujeto, sino el sujeto en tanto actor social que despliega cualidades subjetivas, que las imprime en las prácticas, las desarrolla y las reproduce en las prácticas, en diálogo con los elementos técnicos, instrumentales, objetivos, que le dan también sentido, naturaleza y contenido a las prácticas de la alimentación, ¿no? Ahora, si seguimos el argumento de esta última consecuencia, en realidad no hay esta división entre los elementos objetivos y subjetivos, porque todo lo objetivo es significado socialmente y culturalmente. Por lo tanto, toda representación de lo que es alimento es en esencia
una práctica subjetiva y de naturaleza subjetiva. Pero ese es llevando el extremo, la discusión, el concepto hasta sus últimas consecuencias, lo cual no es, digamos, no compete al modelo, ¿no? No se mete en la disyuntiva de caracterizar el nivel o grados de subjetividad, ¿no? Sino sencillamente distinguir que hay cosas que los sujetos ponen en combinación con capacidades para tener como producto algo que poderse comer, por decirlo sencillamente, ¿no? Ujú. No sé si me puedo yo explicar para quien hizo la pregunta, pero por ahí sería un poco la discusión, ¿no? Por supuesto es algo que vale mucho la pena desarrollar a nivel de discusión, pero son de estas cosas que se quedan allí justamente para que se siga enriqueciendo el debate, ¿no? Tenemos la pregunta de Adriana Bautista. Dice, ¿existe una integración en la vida cotidiana de nuevas formas de comer que incluyen espacios tan variados como los mercados, las fondas, los supermercados e incluso las tiendas de conveniencia? ¿Podríamos hablar de nuevas formas de comensalidad Sí, dentro de estos espacios? sí, claro, sí, por supuesto que sí, todas ellas tienen condiciones que algunas son novedosas, tanto en elementos como en prácticas, y claro, son nuevas formas de comensalidad, pero también de alguna manera todas circunscritas a esta práctica genérica de la comensalidad, donde la comensalidad ya no tiene que ver con una relación de sociabilidad o socialización para fines de reproducción de la cultura, sino más bien en términos de una relación que garantiza una relación productiva en términos de ganancia, ¿no? Donde hay además una relación subordinada del comensal por la lógica de la servidumbre. Es decir, el Ujú. comensal del mundo actual, el comensal del mundo moderno es un sujeto en cuya naturaleza está la idea de que está para ser servido, Sí, ¿no? sí, exacto. Ujú. Eh, un poco en esa lógica quiero dar salida a algunas preguntas que nos están llegando a través del Facebook de la especialidad. Pregunta Gabriela Zamora, dice, bueno, además de felicitarlo por su exposición, doctor, Gracias, Jenny. eh, ¿a partir de qué época se generalizó consumir productos procesados y se disminuye el consumo de productos agrícolas directos? La naturaleza de esta práctica tiene que ver, sin lugar a duda, con la industrialización del campo. Y esto se da desde temprano, el siglo XIX en Europa. En México tarda mucho más, casi un siglo, en incorporarse la dinámica industrial y productiva. Estamos hablando ya de finales del siglo XIX y los principios del XX, cuando México se empieza a industrializar y desarrollar una producción industrial propiamente de alimentos, digamos, incluso la segunda mitad del siglo XX, cuando en realidad tenemos una producción agrícola industrial, ¿no? Entonces, en México en particular, esto, digamos, se remite a la segunda mitad del siglo XX, poco más menos, ¿no? Y luego todo lo que está concomitantemente circulando alrededor de ello. Eh, el consumo, digamos, masivo, la producción masiva, la distribución masiva, todo eso forma parte de la experiencia de la segunda mitad del siglo XX en México. Europa, Estados Unidos lo tienen en momentos mucho más anteriores. No es casual que justamente en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, esto ya es propiamente dicho una respuesta tácita a una cuestión que en México nos tardamos mucho por el proceso de urbanización e industrialización. Tengan en cuenta que la Ciudad de México, toda la primera mitad del siglo XX prácticamente eh, era ciudad campo, o sea, no era una ciudad urbana como la conocemos ahora, ¿no? Ujú. Yatzel Roldán, doctor, nos pregunta, ¿cómo integrar esta propuesta epistemológica a la formación antropológica actual de quienes están interesados en los estudios de la alimentación? Y claro que entiendo la preocupación, ¿no? En los programas de licenciatura, alumnos que están empezando a interesarse en estos fenómenos, pues la formación está encaminada a, digámoslo, hacia el tronco común de la antropología social. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo integrar esta epistemología en torno al fenómeno alimentario? Yo creo que una buena salida, sin duda, son proyectos como justamente el de la especialidad de la UAP. Es un experimento que desde que se concibió y se desarrolló, tuvo en su origen la idea de generar un espacio de desarrollo de esto como una subdisciplina de la antropología.
Pero hay distintos posgrados, sobre todo a nivel posgrado, hay muchos posgrados que más o menos buscan desarrollar estas líneas de trabajo y es a partir un poco de eso, del trabajo de picar piedra, del trabajo, digamos, desde la base, donde estas líneas van abriéndose camino. Miren, espero que no me lo tomen de mal, voy a hacer un comentario que tiene mucho que ver con las pasiones del mexicano. Hay todo un auge de una serie de apologías de lo que se ha dado en llamar las, las cocinas indígenas, ¿no? Asumiendo que tienen una suerte de respuesta paliativa a todos los males que nos invaden hoy, y son algo así como el reservorio de todas las bondades del mundo antiguo, ¿no? Yo tiendo a ser muy escéptico por naturaleza, es decir, por naturaleza, digamos, del pensamiento antropológico mismo, ¿no? Yo creo que eh, hay mucho que remontar en términos de ese prejuicio del que estábamos hablando hace un momento en la presentación y que además es muy desarrollado y desplegado por estas escuelas dentro de la antropología y fuera de la antropología que tienden a hacer apología de estas prácticas y que no contribuyen mucho a pensar racionalmente, cuidadosamente, pero sobre todo críticamente, el tema de las diversas condiciones que están a la base de las formas de alimentación en los diferentes grupos humanos. Entonces, algo que contribuye mucho a este asunto, a generar una nueva epistemología que permita generar, ¿cómo se llama? Áreas disciplinarias o subdisciplinarias que permitan desarrollar estos temas, tiene que ver con el hecho con que tenemos que romper con estos prejuicios que son preexistentes, ¿no? Y que de alguna manera montados en la autoridad antropológica también se desarrollan mucho de manera como muy irresponsable, es mi punto de vista, y que también generan mucho desconocimiento, porque una de las cosas de las cosas de las que yo siempre he partido es que en realidad el problema para la antropología es que no conocemos el objeto de estudio de la alimentación como tal. Creemos que lo conocemos, pero en realidad no lo hemos descrito. No hay un atlas etnográfico en México, a pesar de los casi 200 años que la antropología en México tiene de existencia, que nos permita reconocer las diversidades locales, regionales, que existen en las prácticas alimentarias como sistema en nuestro país. No, pues ustedes van a poder decir, están los recetarios de quién sabe quién, Juana de no sé qué, del siglo XIX y del siglo XX, que hicieron recetarios del norte, sur. Unos son recetarios, no son atlas etnográficos. Dos, son muy antiguos. Y este país se ha modificado de manera tremenda en los últimos años, ¿no? Entonces no podemos... Estoy pensando en algo como, por ejemplo, los indios de México, de Fernando Benítez, ¿no? Que en su tiempo y durante mucho tiempo fue la referencia para entender la diversidad. Estoy pensando algo como el atlas etnográfico del proyecto de Línea, que se volvió justamente la actualización de ese trabajo de Fernando Benítez. Eso no lo tenemos en México. Sin embargo, pensamos que sabemos cómo está distribuida la diversidad alimentaria y de prácticas en México. Yo digo, no, el primer problema es que tenemos que conocer esa diversidad y tenemos que documentarla para entender sus particularidades, sus especificidades. Ese es un trabajo titánico. A lo mejor pues la parte teórica y conceptual y no la parte de desarrollo, de trabajo en campo en todo el país. No, es que es un trabajo monumental, brutal, posible, pero muy caro y de muchos años, pero es algo que se necesita hacer. Sí, sí, sobre todo por regiones, ¿no? Porque para empezar hay una homogeneidad imaginada de lo que es la gastronomía en México, que además está muy influenciada por la visión patrimonialista. Además, claro, por supuesto, claro. Y una visión bastante turística, claro, ¿no? Para atraer al extranjero, y eso desdibuja las realidades cotidianas del hecho alimentario en el país. Exactamente. Sí, ¿no? claro. Claro. Entonces, lo que hace falta... Gabriel... Sí, perdón. perdón, doctor, adelante. Sí, digo, lo que es en esencia, en principio, es conocer el objeto. Exacto. Esa es una gran verdad. Y no lo conocemos. Perdón. Una buena propuesta para pensar en un proyecto Exacto.
que aglutine varias instituciones y empezar a conocer por regiones al hecho alimentario en México. Exacto. Loarri Gabriel aquí en Webex nos pregunta, dice, ante los diversos cambios en la modificación de horarios por parte de los diversos miembros de la familia, ¿cómo lograr ese espacio simbólico propio de la comensalidad con el objetivo de compartir y transmitir valores y sentidos sociales? No, justo es de las cosas de las que me gusta mucho discutir. A ver, es que no se trata de, digamos, reintegrarle ese valor natural a la comensalidad, porque las condiciones no son las mismas. Más bien, ¿cómo podemos crear otras formas de relación sobre una forma de relación que ya no está basada en la interacción subjetiva? Es decir, porque esa modificación de la que yo hablaba en el texto que leí es una modificación sustancial. ¿Qué significa eso? Que es una modificación de base, radical, sobre la cual no se puede transformar por voluntad individual o personal. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, si tú en tu casa puedes decirle a tu familia, a ver, aquí se come a las 6, estén o no esté nadie. Ya, sí. Está bien, pues ya dependerá si te pelan o no te pelan tus hijos, tu esposa, ¿no? Si se van a reunir o no a las 6. Si lo hacen, bueno, pues generar un espacio de convivencia como tú quieras, rezarán o no rezarán, lo que tú quieras, una cierta interacción individual, particular, específica. Pero lo que estoy diciendo es que, lo que dice en la parte de la lectura es que la comensalidad se transformó y se transformó radicalmente y se transformó porque las condiciones de existencia de esa relación que antes estaba basada en la interacción social para garantizar la reproducción del sujeto y de su comunidad se transformó de manera radical. Los valores que están contenidos en una forma y otra se transformaron. De manera que ante la existencia y prevalencia de un sujeto que prioriza primero su gozo individual, egoísta y particular, del cual tampoco nos podemos deshacer ya, porque ahora sí que a quién le dan pan que llore. Sí. ¿No? O sea, ya es una condición de nosotros, lo queramos o no. Voltemos a nuestro alrededor. Las cosas que compramos, conseguimos, son aquellas que en general buscamos nos satisfagan, ¿no? En el mundo del espacio, del mundo premercantil, donde ni valores de uso ni necesidades tenían tal tipo de desarrollo, tú te quedabas con una prenda de lana ruinosa, fea, el tiempo que te durara. Sí. Por favor, díganme ustedes, ¿cuántas veces cambian de guardarropa en un año? Yo siempre tengo mi ropa todo el año, pero si pudiera cambiar mi guardarropa cada temporada, ¿no? Es decir, hoy tiramos la ropa a medio uso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, podemos concebir que podemos desechar esa prenda porque la industria del vestido es una de las que es más grande en este mundo y produce una cantidad inconmensurable de ropa para responder a una demanda inconmensurable de consumidores que lo único que hacen es ir a una tienda, descolgar de un gancho, comprarla, me gusta, no me gusta y me la pongo. Eso antes del fenómeno mercantil, eso era impensable. Y así con todo lo que nos rodea. Hablo de la comida, hablo de la gente que nos rodea, hablo de los muebles en los que nos sentamos y estamos en nuestra casa. Tenemos un sujeto que es radicalmente distinto a aquel del que hablábamos cuando hablábamos de el concepto básico de lo que es la comensalidad, comer en común, con amigos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿me puedo sentar con mis amigos, departir? Claro, claro que sí, por supuesto que eso es posible, pero la base del acto de la comensalidad, primero, ha cambiado en su naturaleza y segundo, ha cambiado en su expresión. Entonces, más que estar pensando en cómo poder recuperar estos valores, más bien es cómo podemos generar nuevos valores a partir de nuevas condiciones, en donde lo que esté predominante sea esta cualidad de la relación subjetiva y no la cualidad de la preponderancia de ego ante los demás, ¿no? Y no estoy hablando de un ego psicológico, sino de un ego social, cultural, históricamente determinado y sostenido. O sea, hay condiciones materiales para que ese ego esté, digamos, aflorado en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso conecta con la siguiente pregunta, porque dice, me gustaría saber, Gustavo Di Princio, si se puede ampliar sobre el mito o lugar común de pensar las formas de alimentación del pasado como lo bueno y el presente como lo malo, que es esta necesidad como de reinstaurar los valores del pasado frente a este presente que parece desquebrajar hasta el comer juntos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, sí, es todo un mito. O sea, es cierto, por supuesto, pero también necesitamos tener información que no tenemos por cuestiones naturales. Es decir, toda la información de lo que pasó antes de la llegada de los españoles, que nos pudiera realmente acercar de manera muy concreta y cercana, objetiva, si se pudiese, a las prácticas prehispánicas, y entonces por esa vía decir, pues sí, lo pasado tuvo sus cosas buenas versus lo moderno o lo actual, pero no contamos con mucha información al respecto. Muchas son inferencias que hacemos a través de lecturas interpretativas de los documentos pocos que quedan alrededor de esa información, ¿no? Entonces, mucho es especulación, a veces muy certera, a veces no, pero especulación. Y la otra es que eh, pues es una visión muy acrítica de lo que significa la idea de progreso y desarrollo en el mundo actual, la idea de cambio, de por qué es importante comprender y dar cuenta de la veracidad, mejor dicho, de la valía que tiene el cambio incluso en las prácticas de alimentación, ¿no? Eh, no sé la edad promedio de quien nos está viendo, pero miren, hace 40 años, cuando uno iba a lo que eran entonces los centros comerciales o el mercado, uno no encontraba la diversidad de alimentos que encuentra hoy. Hay Ujú, alimentos nuevos, de todo tipo, y de todos ellos disfrutamos y gozamos. Quienes nacieron después de ese gran periodo de cambio, de ese gran periodo en el que el mercado se abrió y se integraron productos que antes ni conocíamos a la canasta, pues no sé si básica o no, pero del mexicano, y que ahora nos le gustan con una naturalidad inusitada porque nosotros no los conocimos, pues están, o sea, como que no fueron testigos de ese proceso de cambio que integró muchas cosas a las prácticas cotidianas, no solamente hablo de alimentos, otra vez insisto, instrumentos, sí. técnicas. El horno de microondas, que las generaciones recientes es una suerte de artículo de primera necesidad y natural en las cocinas, a nosotros nos costó mucho trabajo entender su dinámica, Sí. ¿no? Nos daba mucho miedo la idea de los microondas. ¿Qué son las microondas? Nos van a salir 3 ojos, 5 chichis, qué sé yo, perdón por la expresión. Pero le teníamos mucho miedo, ¿no? Algo nos iba a pasar. Y hoy he entendido de qué se trata el tema de las microondas, pues ese miedo ha cedido y sí, lo hemos integrado muy naturalmente a nuestra lógica cotidiana, ¿no? Pero a eso me refiero. O sea, no entender la importancia que tiene el cambio en la procesualidad de los cambios en la alimentación es pues no entender mucho de qué se trata la alimentación como dinámica cultural, ¿no? Sí, hay un montón de reflexiones en torno a esto, ¿no? Del mito del pasado perfecto frente a este presente absolutamente malo, que yo creo que con Impreciso, estas sí. Ajá. respuestas ya hemos dado salida. Nos pregunta Gabriela Quintero si se podría profundizar el prejuicio del alimento ligado a la búsqueda de prestigio y la movilidad social. Eso me parece que en la actualidad con el pulque, el Sí, mezcal, sí. son Es muy interesante, ejemplos. sí, es muy interesante la discusión, es un poco interminable. Voy a tratar de ser muy, muy breve. A ver, es que, miren, si ustedes observan, muchos de los conceptos ideales que se tienen sobre alimentos, pues son naturalmente construcciones culturales y sociales, que se desarrollan en torno a ciertos momentos específicos conocidos hoy como modas, ¿no? Es decir, como los momentos en los cuales eso se vuelve la modalidad del comportamiento aceptado. Lo que no significa necesariamente que ese objeto alimentario o ese instrumento necesariamente sea portador de algo por naturaleza. Ujú, Esa aportación es una aportación social. Son los sujetos quienes se la dan, pero no por sus cualidades intrínsecas, sino por lo que significa para los sujetos. Por lo tanto, decir que el pulque es una bebida de prestigio, tendrías que decir dónde, cuándo, por qué y entre quiénes. ¿Sí me explico? La idea de prestigio no es un valor universal, ni en tiempo ni en espacio. Prestigio significa una cosa para ti y puede significar otra en otro contexto cultural distinto o en otro espacio geográfico distinto.
Entonces, me refiero a ese mito, que es una suerte de mitología, porque asumimos que esos valores son universales, ¿no? Que la asignación de esos valores de prestigio a los alimentos son valores universales y no. No son solamente no universales en ese contexto social, sino en ese tiempo. Entonces, la antropología no puede quedarse con la lógica de porque el alimento es portador de prestigio, entonces todo lo buscan. ¿Se acuerdan que decíamos que la antropología no está para decir lo que las cosas son, sino cómo llegaron a ser lo que son? Entonces, se trata de entender cómo es que llegamos a asignarle a un elemento, a un instrumento, a un objeto, una cierta cualidad. Ese es el trabajo de la antropología, ¿no? Para lo otro, hay otros. Pero para el antropólogo, lo importante es entender cuál es la génesis de esa asignación valorativa. No que tenga valor, sino cómo se llegó a ese valor, ¿no? Ujú. Porque tampoco estamos para decir si eso es bueno o eso es malo, o sea, porque esto es lo que pasa, ¿no? Es decir, como el pulque es un alimento de mucho, era un alimento de mucho prestigio y solo lo tomaban los grandes señores, entonces hoy me puedo poner borracho y me voy a sentir como un gran señor. Esa es una cosa, ese es algo para estar justificando nuestra propia adicción, ¿no? Pero carece de seriedad, o sea, carece de una proceso de razonamiento elemental, ¿no? Pero lamentablemente luego esto lo damos por sentado y se lo asignamos como un universal en la interpretación, ¿no? Yo no digo que los Sí. alimentos no sean portadores de, lo que digo es, somos los sujetos, la sociedad los que le asignamos el valor y hay un proceso a través del cual se lo asignamos, hay unas condiciones a través de las cuales se lo asignamos. Lo que tenemos que hacer como antropólogos es comprender esos procesos, ¿no? Espero que la respuesta sea adecuada para quien la hizo, por favor, y también espero que les haya podido estar contestando, porque de pronto son tantas preguntas que yo no las puedo leer y Laura me hace el favor de apoyarme ahí con eso. Perdón, sí, Sí, Laura. vamos bien. Voy a dar salida a la última que tenemos aquí en el chat de la plataforma y luego a tres preguntas que están muy interesantes en las redes sociales. Nos preguntan, doctor, en su opinión, ¿cómo se modifican o modificarán las comensalidades a partir de la pandemia? Bueno, es interesante la pregunta, lo he estado reflexionando porque también forma parte de este proceso en el que estamos integrados, pero creo que una base de la que hay que partir es que vivimos una forma de comensalidad centrada en ego, centrada en la idea de servidumbre, y la pandemia no ha modificado esto y más bien lo ha profundizado y lo ha súper integrado a la estratificación social en la cual vivimos, ¿no? Y en la segmentación social en la cual vivimos. Por ejemplo, el desarrollo de las plataformas para solicitar comida eh, ha tenido un incremento, no tengo los números, pero sí, obviamente, evidentemente, mucho mayor al momento previo al de la pandemia. Esto significa muchas cosas. Esto significa que quienes tenemos la posibilidad de poder recurrir a ese servicio, no queremos pasar por el periplo que significa tener que cocinar para nosotros mismos. Entonces, ha habido una modificación en la profundidad y en la radicalidad en la cual se ha dado la relación de estratificación y de subordinación que la comensalidad, la forma moderna de la comensalidad se ha encargado de desarrollar en el mundo actual. Y por otro lado, ustedes me podrán decir, bueno, pero es que, ¿y qué hay con la cuestión de, pues me voy a dar el tiempito de hacer un pan para mis hijos y un pastel? Bueno, pues sí, son parte de las prácticas que están centradas en la idea de ¿cómo se llama? El disfrute, ¿no? El disfrute egoísta. Es decir, porque eh, yo me doy el gusto de prepararle a mi familia, a mi entorno, pero no pienso en los que están afuera de ese entorno. Es más, el contexto de la pandemia, a la vez de ser un espacio de un momento y situación de encierro físico, también es una situación de encierro psicológico y social en esos términos. La comunalidad se desintegra todavía más, pero tampoco es que digo que la forma contestataria es ponerte a hacer pasteles para todo mundo, ¿verdad? Lo que digo es que la condición misma nos obliga y nos orilla y nos condiciona, por eso es condición, a que lo que esté en el centro de esa comensalidad sea tratar de cuidar esta naturaleza de la comensalidad hoy en día, que es el cuidado del yo.
¿no? El cuidado de mi entorno privado inmediato. Desconozco qué puede pasar después, también es como muy temprano para hacer como cuentas, ¿no? Pero tendríamos que ver cuánto va a durar esto más y qué tanto esto se vuelve una práctica todavía más interiorizada en las reuniones, en las asociaciones familiares y sociedades colectivas de algún tipo, ¿no? A lo mejor esto es algo pasajero realmente, que en cuanto termine se nos olvida y volvemos a las andadas. O bien lo otro, a lo mejor se vuelve algo que profundizamos y que todavía radicalizamos más, pero creo que todavía es temprano para hacer una evaluación real de lo que realmente va a pasar. Pero de que se van a modificar las prácticas, se van a modificar. Creo que en esos términos, ¿no? O sea, creo que bajo esas consideraciones de las que he hablado al principio. Eh, y ya dependerá, ahora sí que de las fuerzas y las vitalidades individuales y colectivas, qué tanto ese cambio va en beneficio, detrimento de la comunalidad misma, ¿no? Sí, y además eso cómo nos va a vincular con el espacio público de la alimentación, ¿no? Los Además, restaurantes, los cafés, además, los bares, etcétera, ¿no? mm, Que será otro espacio que habrá que analizar cómo se va a reconfigurar. por supuesto. Preguntan en Facebook, doctor, ¿cuál es el papel de la etnografía para acercarse a la comensalidad? Ah, Vista y pensada desde los escenarios locales y desde la vida misma de las personas, es decir, ¿cómo debería ser ese acercamiento etnográfico en un espacio de comensalidad, hogar, comunidad? obviamente desde una perspectiva descriptiva. Descriptiva para comprender. Eh, a ver, aquí hay una cosa de la que no hablé en la conferencia. Para la antropología es muy importante dar cuenta de estos procesos porque no se trata de valorizar ni de calificar la naturaleza de los procesos, sino de comprender cómo se dan esas lógicas de interacción. La etnografía es un instrumento descriptivo que sirve para comprender esas relaciones, para poder dar cuenta de cuáles son la diversidad de elementos que se entrecruzan en un conjunto de relaciones muy complejas para dar como resultado ciertas expresiones de la vida social. Entonces, el acercamiento etnográfico y la comensalidad tiene que ser un acercamiento que lo que busque sea de manera elemental, descubrir qué elementos están interactuando en la lógica de las comensalidades y luego cómo se ponen en relación esos elementos para llevar a cabo el acto de la comensalidad, ¿no? En mi trabajo personal que hice, que les leí hace un momento, justamente lo que yo estoy tratando es de comprender a un nivel de desarrollo histórico de larga duración cómo se puede comprender la naturaleza de las relaciones para la comensalidad, en donde la subjetividad y la interacción social y cultural quedó desplazada a un segundo lugar, a un nivel secundario. Ujú. Pero digo, ese es un marco general para entender. Seguramente hay expresiones muy concretas que matizarán esa expresión. Y el acercamiento etnográfico a la comensalidad tiene que ser un acercamiento descriptivo comprensivo. ¿Sí? No para decir, esa es la comensalidad que sirve y esta es la que no sirve, esta es la que es buena y esta es la que no es buena. No, sino para entender qué lleva a estos sujetos a comportarse de tal manera frente al acto de comensalidad, ¿no? Comprendiendo su espacialidad, su temporalidad y sus condiciones sociales y culturales, por lo menos estos tres elementos, ¿no? Que justo creo que es uno de los grandes aportes de las visiones sistémicas, Sí, claro, sí, que, por que supuesto. Sí, sí, permiten, sí. por un lado, como usted señaló en la exposición, definir los elementos que están articulando el sistema, pero esa definición de elementos nos permite ubicar las relaciones sociales y las relaciones estructurales que están tejiendo estos elementos del sistema. Entonces, Claro, eso es lo que hace precisamente uno de los grandes aportes de esta visión sistémica compleja desde la exacto, antropología exacto, para los exacto. fenómenos alimentarios, ¿no? Y Porque sobre eso lo nos va a que, llevar a sí, contextualizar y dejar de homologar al fenómeno alimentario. mejor no lo pude haber dicho, Laura, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Tenemos otra pregunta, doctor, aquí también en el Facebook. Dice, ¿es posible hacer una antropología de la alimentación sin una teoría del valor o sin hacer una crítica a la modernidad colonial, capital y patriarcal? Es decir, sin desmontar la relación sujeto-objeto por demás criticada por la Escuela de Frankfurt desde lo no totalmente subsumido. Sí, sí se puede, pero personalmente prefiero mucho esta visión por procesual, Uh -huh. por
por el énfasis que le pone a la lógica del cambio en función de sus propias condiciones. ¿Se puede, claro? Obviamente la propuesta que estoy haciendo, y qué bueno que lo comentas, ¿quién es la persona que lo dice? Julio Rosero, no, doctor, espérame. Guillermo López Varela. Guillermo, digo, la prefiero por esta situación. Es decir, claro que se pueden hacer muchísimas interpretaciones de esos procesos, y la propuesta que yo les hago es una propuesta de punto de partida y una propuesta para discutir. No es la idea de que sea esta la propuesta ni la única manera de entenderlo. De hecho, si tú de pronto te metes al universo de la bibliografía al respecto, te encontrarás muchas maneras de quererlo entender. A mí me parece que considero que ha sido como la que más me aproxima a entender el fenómeno de una manera más general. Entonces, la prefiero por mucho, ¿no? Seguramente en algún futuro estaré matizando estos conclusiones y opiniones que expreso, pero en principio, pues ha sido una herramienta que me ha permitido entender esa lógica de transformación e influencia a nivel general, ¿no? Claro. Gracias por tu pregunta. Uh-huh. Julio Rosero nos pregunta cómo son vistas las prácticas alimentarias en la actualidad desde los procesos de biodiversidad que se están generando en los sectores rurales. No las conocemos, en realidad no las conocemos. Es decir, es tan diverso el mundo rural en México que mal haríamos en decir que las conocemos todas y las entendemos todas. Lo que tenemos son, otra vez, prejuicios, visiones parciales, sobre todo, miren, les voy a poner un ejemplo que tiene y no tiene que ver. El tema de la tan llevada y traída dieta de la milpa, que parte de un prejuicio brutal sobre el tema del papel que la milpa tiene en la vida y que tuvo en la vida campesina en México. Lo más lamentable es que eso, creo que eso ha vuelto política pública, es decir, promover la llamada dieta de la milpa como la panacea a todos nuestros males. Hay un problema y varios problemas de carácter objetivo, concreto, operativo, instrumental en pensar que la llamada dieta de la milpa nos va a ayudar a resolver ciertos problemas que estamos padeciendo ahora. El principal y el fundamental es una cosa que mi queridísima amiga Marisol Herrera lo comenta mucho en el grupo de antropología de la alimentación y en los espacios académicos, es, a ver, ya nos pusimos a pensar el costo horas hombre que va a implicar. Vamos a suponer que se pueda. Vamos a suponer que tenemos el espacio, ¿no? Y las condiciones y ya el gobierno nos repartió semilla de la más buena, de la mejor calidad, y se han puesto a pensar en la curva de aprendizaje que implica aprender a dominar la milpa para que de veras aporte los recursos del cual se habla muy justificadamente y claramente en muchos estudios muy serios sobre la importancia de la milpa y la dieta que se genera a través de ella en ciertos espacios y en ciertas condiciones. O sea, nos vamos a morir de hambre antes de poder hacer que un fregado elote nos dure, es decir, que una cosecha nos dure para comer un año. Y por otro lado pues se trata de volver entonces al caciquismo y al peonaje, porque yo no sé quién se va a dedicar a cultivar y a cuidar la milpa. ¿Sí me explico? Entonces, eh, y esto es porque no sabemos en realidad cómo está constituida la lógica de la producción, nada más la producción de alimentos en el México contemporáneo, ¿no? Pensamos en maíz, y perdón, pero en el norte de la República el maíz, como no sea para acompañar los chirrión y bueno, los cortes americanos, yo no sé para qué otra cosa utilizan el maíz, ¿no? Entonces, no lo conocemos. Tiene que ver con esta ausencia de conocimiento que estábamos hablando en su momento, ¿no? Al tener ideas así como generalizadoras de en la región tal se come tal cosa, en la región tal se come tal otra, lo que hemos generado son una cantidad de prejuicios y, como bien decías tú, una cantidad de actitudes paternalistas y proteccionistas que no nos han permitido comprender la realidad concreta que vive este país en cuanto a la diversidad. Nos llenamos la boca hablando de la diversidad, pero cuando se trata de hablar de la diversidad alimentaria, ahí somos uno, el maíz y se acabó, ¿no? Sí. Son prejuicios. Uh-huh. Sí, doctor. Ya para terminar, nos preguntan, igual aquí en Facebook, Lula Díaz, si le podía aclarar, doctor, porque es una diferencia que no ha podido terminar de comprender. ¿Qué hay de diferente cuando hablamos de hábito alimentario y de hábito alimenticio? Bueno,
Esta es una cuestión que la tienen muy clara los nutriólogos y yo la diferencia que te voy a hacer pues es una definición que le copia a los nutriólogos. Lo alimenticio y lo alimentario tiene que ver con las cualidades intrínsecas del producto que se consume como alimento, es decir, sus cualidades nutricias en cuanto se consume y entra al cuerpo y se integra a la organicidad. Nota al margen, por eso yo nunca hablo ni de alimentario ni de alimenticio, porque la antropología, al menos la antropología desde la perspectiva etnográfica y la etnología, pues no tiene elementos para hablar de las cualidades nutricionales de los alimentos. De eso hablan los nutriólogos, los químicos, los fisiólogos, los médicos, ¿no? Que tienen mejor conocimiento que uno. Para mí es muy importante siempre entender, yo nunca me escucharán hablar de alimentario ni alimenticio porque no tengo ni la menor idea, tengo que ser muy honesto. A mí lo que me interesan son las acciones que se encaminan a la alimentación de la comunidad para garantizar su existencia. Y la alimentación como sustantivo porque representa la acción social encaminada a garantizar la alimentación de los individuos y las colectividades. Entonces, yo nunca voy a hablar de si el alimento, pues, por eso nunca doy recetas, pues, o sea, por eso no incluyo en mis conferencias recetarios ni dietas idóneas o no idóneas para estar bien o estar mal. No, es que esa es una diferencia que tiene que ver con las cualidades intrínsecas de los alimentos. Si es alimenticio, es porque contiene y provee los recursos nutricios necesarios para el cuerpo. Si es alimentario, es que está prácticamente asociado con la dieta, ¿no? O sea, se incluye es un alimento que se incluye en la dieta normal. Entonces, como esas son cosas de las cuales yo no tengo elementos para hablar porque no fui formado para eso, por eso es que nunca hablo de alimentario ni de alimenticio sino de alimentación. Y los títulos de mis exposiciones siempre son así, antropología de la alimentación. Y aprovecho para aclarar una cosa. En mi tesis de maestría, que es donde presento la propuesta del modelo, aparece la expresión alimentaria, pero es por un error administrativo. Esas cosas que escribes una cosa y llegan los procesos administrativos y ya no te puedes hacer el cambio porque si no implica regresarte a cero. Entonces dije, bueno, pues de modo, ya se queda así. Pero bueno, he tratado de sanar el problema aclarando siempre que esa es una cuestión de discusión que tiene que ver con las cualidades intrínsecas, la fisiología, la química de los alimentos y no tiene que ver con el alimento como práctica social. Entonces yo diría, si tu perspectiva, perdón, ¿me repites el nombre de la persona? Ahorita le digo, doctor, que fue aquí en el Face. Lula Díaz. Lula, si tú te dedicas a la parte de las ciencias de la salud, sí es importante que establezcas la distinción. Si tú te dedicas al área de las ciencias sociales y los estudios culturales, yo creo que esa distinción solo a nivel conceptual es importante, pero a nivel de perspectiva de desarrollo, creo que hay que pensar siempre en la alimentación como acto social, no en las propiedades de los alimentos, si en todo caso las propiedades que los grupos humanos le asignan a los alimentos por convención cultural y social. Eso nos obliga a hablar de alimentación como acción social, ¿no? Sí, justo, ¿no? La función que los alimentos cumplen al interior de una estructura y de un sistema social. Exacto. Para cerrar, doctor, nos preguntan cómo comprende usted esta tensión generada por la introducción de los transgénicos en diferentes regiones de Latinoamérica. Es una tensión política y económica. No tiene con aspectos, bueno, se traduce finalmente en aspectos sociales y culturales cuando los prejuicios y las ideas preconcebidas, y no estoy diciendo que sean buenos o malos, se transmiten como verdades absolutas. Es decir, cuando estableces como un enemigo, un chivo expiatorio en este caso, a los transgénicos, generas todo un ambiente político de distensión, mejor, de tensión, perdón, que hace que este asunto de la incorporación a los transgénicos se deba más a una serie de prejuicios e ideas modeladas que a las cualidades mismas de los productos. No estoy diciendo, quiero subrayar, que sean buenos o malos o que sean las víctimas del problema. Lo que digo es, hoy en la actualidad, esa discusión es una discusión económica y es una discusión política y por lo tanto está profundamente manipuleada. Creo que es falta una discusión muy seria, objetiva y cuidadosa sobre el tema del papel de los transgénicos en el desarrollo de la seguridad alimentaria mundial.
y también a nivel local e individual hace falta entender y conocer muy bien de qué se trata el tema de los transgénicos, sobre el asunto de su integración o no, ¿no? Su capacidad de poderse integrar. Obviamente nadie puede estar a favor de una suerte de apropiación de las cualidades de la naturaleza para beneficio exclusivo e individual. Pero esa es otra discusión también aparte, ¿no? Que tiene que ver con los derechos, cómo se gestionan estos derechos, ¿no? Pero creo que hay todo un universo de mitologías construido a partir de él y normalmente con la información que existe, mi punto de vista es que nos movemos en un campo muy lodoso, está muy lleno de verdades a medias, de mentiras completas y sobre todo mucha postura política que eso maniquea de manera absoluta, polariza de manera absoluta, para decirlo más claramente, una posible decisión, digamos, incertidumbre sobre el tema de los transgénicos, ¿no? Pero es una discusión que está ahí, que está sobre la mesa. Uh-huh. Muy parecida a la coyuntura actual, ¿no, doctor? Con respecto al COVID, ¿no? Exacto. La información no aparece completa, hay muchos canales que distribuyen información, cada uno de estos canales desde sus posturas políticas, económicas e ideológicas, y realmente esta información cierta y veraz en torno a cómo se producen los transgénicos, qué producen los transgénicos en el campo, en el subsuelo, en el cuerpo, esa información no se distribuye de manera ni veraz ni real entre la población. Y hay otro elemento que no hemos mencionado, pero que también es muy importante. La sociedad mexicana es una sociedad sumamente, y eso es fundamental. Es decir, sí, no tenemos los elementos, no tenemos el bagaje para comprender discusiones que tendríamos que poder entender. Sí. Y ese es hablar de otra deuda que existe por ahí histórica, pero que es un elemento que tenemos que tener muy en consideración, ¿eh? Es decir, que no tengamos el conocimiento, que no tengamos la cultura para poder entender estas cosas, no tengamos el bagaje para comprenderlas de manera objetiva, es una discusión que va a otro plano, pero que también tiene que considerarse cuando se juzga el asunto de aspectos como este que tiene que ver con el tema de los transgénicos, ¿no? Y que está vinculado con la seguridad alimentaria, ¿no? Claro, es que no se trata tampoco de que haya mucha información, porque tienes mucha información y te pasa lo que tú decías bien con el coronavirus. Hoy tenemos mucha información. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? ¿No? Sí. Entonces, quien tenga la respuesta, por favor, díganosla porque yo no la tengo. Y hay que reconocerlo. Somos una sociedad con mucha pobreza en términos de conocimiento, poca cultura. Sí, eso es cierto y eso hace que tengamos pocas herramientas para poder interpretar y deletrear esos contenidos que están llegando, ¿no? Exactamente. Y eso para especialistas de la alimentación que se están acercando a la dimensión de la seguridad alimentaria, a esta defensa del campo, de los granos originarios, creo que también es una variable importante a considerar en estas relaciones complejas que hacen este sistema. Sin duda, sí. Pues, doctor, son todas las preguntas que, bueno, había varias, pero creo que muchas se fueron respondiendo porque estaban ligadas a estos tres temas que creo que fueron estructurando la charla el día de hoy. Una era esta línea de la comensalidad pasada frente a la comensalidad actual. La otra un poco esta perspectiva de clase de los alimentos. Y finalmente esto que está vinculado con la seguridad alimentaria y cómo comprender el fenómeno contemporáneo de la alimentación. Un gusto platicar con usted, doctor, escucharlo, sistematizar esta propuesta metodológica que creo que a nivel epistémico aporta mucho en cuanto a cómo acercarnos a la alimentación en los contextos empíricos ocurriendo y luego a cómo ese acercamiento debe ser interpretado, ¿no? Esta descripción para comprender de nuevo, es una descripción compleja, es una descripción densa, claro. ¿no? En el sentido de generar esta interpretación que permita comprender los contextos en los que la alimentación ocurre de manera cotidiana. No verlos exotizados como lo hace el patrimonio, como lo hace la gastronomía turística, ¿no? Podríamos decirlo, sino empezar a comprender los contextos en los que la alimentación ocurre, porque solo así y a partir de escucharlo, creo que vamos a poder comprender la diversidad de nuestro objeto de estudio. Claro.
Y pues decirle a nuestros participantes que la grabación estará lista posterior a unos minutos después, quizá una hora después de que concluyamos el evento. Se le dará difusión en redes sociales para que la puedan consultar de manera posterior y se la haremos llegar a usted, doctor, también. Gracias. De igual manera, el doctor anda muy activo en el Facebook, aquí en este grupo que está en Face. Sí. Cuéntanos, doctor. No, pues primero que nada, por supuesto, agradecerles muchísimo la consideración para invitarme a ese espacio. Yo encantado de la vida. Me da mucho gusto volverlos a encontrar a ustedes y que están ahí muy activos y haciendo cosas. Y gracias de veras a los que escucharon y tuvieron la paciencia de soplarse esta charla de 2 horas. Pero la verdad es que creo que las preguntas me dicen que fue como muy interesante para muchos de ustedes, ¿no? Lo cual agradezco muchísimo y como siempre, sobre todo espero que les sea de muchísima utilidad y estoy para que aclarar y dialogar en cualquier punto, ¿no? En la pantalla estoy compartiendo 2 espacios, bueno, 2 de 3 espacios que tenemos en las redes sociales. El primero, del cual por ahí escuché muchos nombres conocidos porque son miembros del grupo del sistema de alimentación más allá de la comensalidad, que hoy cuenta con casi 9,000 miembros. Es un grupo muy grande, muy diverso. Es muy grande y eso puede ser muy criticable, sí, claro, pero también tiene muchas virtudes. Ahí lo que tenemos es fundamentalmente el compartir muchísima información sobre cosas que tienen que ver y están vinculadas con la alimentación en términos de cultura y sociedad e historia. Y contamos con colaboraciones muy importantes de gente muy experta en el asunto y que se están colando ahí las contribuciones y que de pronto son muy bien valoradas. Eso también tenemos un canal en YouTube que es el canal de Paris Aguilar, entre paréntesis alimentación, en donde videos como este los subimos para su consulta y su discusión también los invitamos a que nos visiten allí. Y por último, el grupo de YouTube, el canal de YouTube de la serie de programas Bocados de nuestra historia, que tiene ya su 10ª temporada, 11ª temporada, cumplida en el 2018 y que por estas cuestiones del coronavirus tuvimos que detener su producción. Está en proceso la producción de la 11ª temporada, pero pues obviamente no hemos podido terminarla, ni mucho menos mandar la pantalla. Pero esta es una serie de programas que hemos realizado en conjunto con la UNAM, la CUAED y en ocasiones el Canal 22 para divulgación pública sobre el tema de la alimentación y la cultura. Hay muchísimos temas ahí, pues imagínense, son 10, 11 años de programas, de temporadas de 5 a 6 programas por temporada. Entonces hay muchísima información donde han puesto a dialogar y discutir panelistas de muy alto nivel y muy buen carácter y que les recomiendo mucho que lo consulten y lo difundan. Es un material didáctico, a mí me parece, que les puede ser de muchísima utilidad. Y de veras, con toda confianza, estamos para platicar, para discutir y seguir dándole empuje a esta área de conocimiento. Yo digo, poco valorada por la propia antropología, ya luego les contaré anécdotas al respecto, pero que me hacen asegurar que es poco valorada por la antropología, pero sin duda con mucha gente muy interesada hoy. Hace 30 y tantos años que yo me inicié en este asunto, había muy pocos gatos interesados en esto. Hoy, de veras que con mucho gusto me doy cuenta que las cosas han cambiado para bien, por supuesto, pero que todavía hace falta todavía mucho camino por andar. Y les agradezco muchísimo, Laura, por favor, a todos los colegas de la UAP, del posgrado, del CAS. Les hago extensivos mis saludos y espero verlos pronto por allá. Así será, doctor. Esperemos que pronto las circunstancias nos dejen volver a encontrarnos, abrazarnos, a platicar cara a cara. Claro. Mientras tanto, estas vías han facilitado el encuentro. Anunciarles a nuestros participantes, a usted, doctor, el día 30 de septiembre nos acompañará por esta plataforma Sara Bach-Geller para platicar igual sobre la comensalidad también. Y iremos anunciando a mediados de mes la participación de los colegas a futuro, ¿no? Sara va a querer finales de mes y haremos lo propio en octubre y en noviembre. La idea es darle continuidad a este ejercicio hasta agosto del próximo año y con ello, pues, generar estos lazos, estos encuentros
con los interesados, con los estudiosos de la alimentación. Doctor, Claro que sí. un placer coincidir, escucharlo. Y pues cuídense mucho todos, a cuidar la salud, a estar bien, y estamos en contacto. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias a los chicos de TV Red que estuvieron ahí en la logística para mantenernos conectados. Y nos miramos el 30 de septiembre. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.